Bienvenidos a la segunda temporada de Sobriedad en Voz Alta. En este podcast abordaremos un tema que a menudo se silencia y se pasa por alto en nuestras conversaciones cotidianas: la prevención y el tratamiento de adicciones. En esta nueva etapa, continuaremos explorando las raíces de estos problemas, te platicaremos estrategias de prevención, conoceremos los caminos hacia la recuperación y hablaremos de todo lo relacionado con las adicciones en voz alta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fanny, esto es Sobriedad en Voz Alta. Familia, el día de hoy tenemos un tema súper importante que es el proceso de aceptar la enfermedad de un familiar. Y para este tema tenemos a tres grandes invitados que sin duda pues nos van a dar mucho para entender y poder llegar a esa aceptación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy María José y pues estoy muy contenta de estar aquí compartiendo un espacio con todos ustedes. Buenas tardes, yo soy Alonso. Quiero decir que formo parte de la familia Monarca y estoy muy agradecido por invitarnos a esta interesante plática. Hola, ¿qué tal? Soy Azalia. Yo también formo parte de la familia Monarca. Buenas tardes, estoy muy contenta de que me hayan invitado a participar. Gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Sé que yo disfruto mucho el compartir con ustedes todos los lunes diferentes temas y sé que todo el conocimiento que ustedes a lo largo de su vida y sobre todo ahora en el proceso de recuperación de su familiar pues han aprendido va a ser muy enriquecedor, para las personas que nos escuchan. Gran título. Sí. Lo platicábamos cuando se los planteamos y lo hablábamos Estefan y yo y nos pareció pues un tema pues muy profundo al final de cuentas, un tema que hay veces que se complica bastante. De este lado, el justo llegar a esa aceptación. ¿Cómo aceptar algo cuando ni siquiera estamos informados? Cuando el mero concepto lo tenemos totalmente erróneo, ¿no? ¿Cómo llegar a esa aceptación de una enfermedad cuando yo lo veo solamente como un problema que no entiendo ni por qué me está pasando a mí? Pues yo te puedo decir que en mi caso fue un proceso bastante largo, de bastantes años. Aceptar es bien difícil. Y todavía, después de tantos años, hay momentos en que digo, ¿lo estoy aceptando o no lo estoy aceptando? Me cuesta. Primero que nada, yo creo que tienes que tener conocimiento de que es una enfermedad, porque si es cierto, se puede confundir. En el caso mío se puede confundir, pues, con rebeldía, con enojo, con falta de madurez. Y cuando ya llegas a esto, descubres que son tantas cosas por las que pasan por la cabeza y por los sentimientos y por la salud de tu familiar que entiendes y aceptas. Pero tiene que ser un trabajo en conjunto. Para mí fue, volvemos a lo mismo, el señor Alonso lo decíamos y yo, fue una sorpresa muy grande el darme cuenta que la recuperación de tu familia, un 80% depende de ti, la familia, y el otro resto es de la persona que tiene la enfermedad. Para mí era muy fácil decir, pues es que ella es la que está mal, ella es la que se equivoca, ella es la que no quiere, ella es la que no acepta. Y tuve que aceptar que también yo estaba enferma, que yo también tenía que tener una rehabilitación. Tenía que tener conocimiento de lo que estaba sucediendo en mi familia, porque el alcoholismo y la adicción es una enfermedad de relación. Todos los que estamos alrededor de esa persona también estamos enfermos y tenemos que atendernos. Es una rehabilitación en paralelo. Yo quisiera mencionar que desde los primeros años de vida, a los 6, yo empecé a sentir lo que era la dificultad de tener un padre alcohólico. Nunca acepté la enfermedad y sobre todo que mi padre tampoco aceptaba ayuda. Y le insistíamos mucho que fuera a grupos de
AA, y nos decía que él no lo necesitaba, que él cuando quisiera dejaría ya de beber. Lo cierto es que pues tomó esa decisión hasta sus 80 años, y a los 84 pues no fue. Qué importante, ahorita que lo escuchaba y con tu pregunta de qué difícil aceptar algo que no sabes o no tienes conocimiento, ¿no? Porque pues yo creo que uno empieza a indagar o empieza a voltear a ver las cosas cuando nos pasan, o sea, cuando ya nos duele. Pero antes, pues, a lo mejor usted obviamente no había algún indicio de que tuviera que investigar sobre la enfermedad como adicción o la adicción como enfermedad, el alcoholismo o drogas o esos temas un poco tabús, ¿no? Y más en años, o sea, no quiero decir nada de edades, por favor, pero más en años atrás, o sea, sí. Qué complicado poder llegar a esta, pues ya ni hablar de la aceptación, simplemente de reconocer, de tener algo en mente que hay un problema. Entonces, qué importante que podamos como abordar este punto, pero sí, sin duda nunca vamos a poder reconocer algo si no sabemos, si no tenemos información sobre ello. No vamos a poder atender algo porque vamos a seguir viviendo en la ignorancia del tema, ¿no? O sea, y eso... O sea, a mí me sorprende mucho que aún en la actualidad es un tema que sigue siendo como muy, muy tabú, ¿no? Entonces yo creo que por eso se nos puede complicar el llegar a una aceptación, ¿no? De que algo está pasando. Y a mí el compartir este episodio con ustedes, que son familia, o sea, familia de una persona en recuperación, me gusta mucho. Porque pues siento que tanto ustedes lo vivieron muy parecido a mí, porque ahorita María José nos habla de, o sea, hasta que no nos pasan las cosas, lo volteamos a ver y como que empezamos a indagar, pero por ejemplo en mi caso no fue así, aún así, yo ya tenía el problema, yo ya tenía a mi familiar internada y aún así yo seguía sin aceptar que yo también necesitaba la ayuda. Uh-huh. O sea, yo aún así sentía que era algo que, o sea, pues muy incongruente, ¿no? Porque el problema lo sentía tal mío, pero a la vez lo sentía muy ajeno. O sea, sentía que totalmente era algo que yo no tenía que hacer absolutamente más que apoyar, y eso apoyar de la manera errónea que en su momento lo estaba haciendo. En el caso que comento de mi padre, tan no lo aceptaba yo su enfermedad porque no lo entendía que fuera realmente una enfermedad, sino un vicio. Lejos de eso me avergonzaba, me daba vergüenza la niñez, en la adolescencia, la juventud. Me sentía avergonzado cuando veía yo pues embriagado a mi padre. Me daba mucha vergüenza. Y desde luego pues no lo compartía, trataba de ocultar lo más que pudiera. Entonces, pero sí, repito, nunca lo acepté. Hasta ahora, ya después de que partió, es cuando yo ya lo estuve reflexionando y razonando y ya creo que llegué a la aceptación, pero ya se nos había ido. Importante hablar de un proceso, ¿no? O sea, que eso, y usted lo comentaba, lleva tiempo. Sí. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se tarda una persona, ¿no? O sea, en llegar a esa aceptación de un día a otro. No, es algo que yo escucho mucho aquí los lunes cuando tenemos nuevos compañeros y compañeras que preguntan, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a estar mi hijo bien? ¿Cuánto tiempo ya mi esposa o mi esposo va a estar bien? Y algo que yo siempre les digo es, no cuentes el tiempo, no busques tiempo. No hay un tiempo. La recuperación es un día a la vez. Es aceptar que tanto tú como tu familiar tienen un problema y aceptar que tienes que trabajar en él día a día. Algo que yo aprendí de Fanny fue que me decía, si no puedes solo por hoy, hazlo solo por esta hora, hazlo solo por estas 2 horas. Entonces, no hay un tiempo.
Yo les puedo decir en mi experiencia no hay un tiempo, pero sí se logran cosas que te dan agradecimiento, te dan felicidad, pero es hacerlo diario, día con día. Y yo les puedo decir, en mi caso, he aprendido a aceptar, sí, pero también he aprendido que todo lo tengo que hacer en base al amor, en base al respeto. Porque si no me amo y si no me respeto yo, tampoco voy a poder amar y respetar a mi familia. Entonces, aceptar también es amar lo que tienes. Amar lo que tienes, amar lo que es. Y es una enfermedad. Yo al principio, así como ven, yo le decía, no, pues es que es inmadura, es que tantos problemas a lo mejor familiares que yo de alguna manera no supe afrontar con mi pareja. Y no, ella tenía una enfermedad, una dualidad, que es aún más complicado. Es una dualidad, me refiero que es una enfermedad de alcoholismo con una enfermedad de tipo mental. Pero imagínense, o sea, yo siempre dije, híjole, pues ¿en qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? No fui la mamá que debía de haber sido. La eduqué mal, y te dicen tantas cosas, toda la gente que está a tu alrededor, y no falta el que te dice, es que no la estás educando bien, es que no eres estricta, es que no le das, es que le das de más, es que quítale, y es bien complicado el proceso. Por eso no podemos hablar de un tiempo. No podemos, o sea... Azalia, y ahorita que nos comparte eso que se me hace sumamente importante, ¿cuándo identifica usted que en usted, en lo individual, empieza ese primer paso, ¿no? Esa aceptación, pues, de entender, no es que, porque nos comenta que se reprochaba hasta cierto punto, Sí. Se cuestionaba mucho, qué me faltó, qué hice mal. ¿Cuándo usted llegó a la comprensión? ¿Cuándo empezó a ser empática con usted y a dejar de castigarse? Porque algo que nos pasa mucho como familia es la culpa. Uy, sí. ¿Cómo empiezo a trabajar esa culpa y cómo empiezo a ser empática conmigo misma? ¿Azalia en qué momento empezó a cambiar ese discurso? Porque también es un discurso muy castigador que tenemos como familia. Uh-huh. Sí, nos lastimamos mucho nosotros mismos. Ese proceso empezó cuando llegué aquí, cuando pedí ayuda, cuando me di cuenta que también yo necesitaba ayuda, no solamente mi hija, la necesitaba yo. Y cuando descubrí, bueno, llegué aquí a Grupo Monarca y acepté que era una enfermedad y que yo también estaba enferma, y pues me empecé a llenar de información, ¿verdad? A leer, a escuchar los testimonios de mis compañeros, a ver que había muchas personas en mi misma situación y que también sentían lo que yo sentía, y que no era malo estar enojado, no era malo tener resentimiento, porque luego te dicen, es que una mamá no debe de tener un mal sentimiento hacia un hijo. No, es que todo se vale en el momento en el que estás con esa angustia, con esa ignorancia de que es una enfermedad. Pasan por ti todas las emociones. Y cuando yo llegué aquí y empecé como que a darle nombre, estoy enojada, estoy resentida, estoy dolida, he perdido algo. Pasé por un duelo porque perdí de tener una hija de una manera a tener otra. Entonces ahí fue cuando yo empecé a ver las cosas de una manera diferente, empecé a aceptar, cuando le di nombre a todo lo que yo sentía y a todo lo que me estaba pasando, y cuando escuché a otras personas que estaban en mi misma situación. Yo quisiera también mencionar lo que es el alcoholismo. En el caso de mi padre, uno adquiere también enfermedad, uno se enferma también sin saberlo. Yo no sabía. Emocionalmente me sentía muy apartado incluso de la familia, de amigos, muy introvertido,
y sobre todo que empieza uno a desarrollar después enfermedades de tipo físico también. En el caso muy particular, a mí me empezó a desarrollar alrededor de los 18 años, 20 años aproximadamente, una enfermedad de la piel ocasionada por el daño emocional tan fuerte que traía, que se denomina psoriasis, esa enfermedad, y bueno, y difícilmente, a pesar de medicamento y todo eso, se controla, porque yo le atribuyo mucho a un factor de tipo emocional, independientemente de que tenga también algún componente genético. Entonces yo en mi juventud pensaba que yo no quería tener en su momento una familia igual que la que me tocó vivir en mi niñez y en mi juventud, incluso ya en la edad adulta. Sin embargo, no se dio como yo esperaba, y yo creo que es un punto que ahorita también quiero abordar. Azalea, ahorita usted comentaba algo también, pues, muy importante. Decía que se llega a la aceptación desde el amor, ¿no? Sí. Porque ¿cuál sería, les pregunto, cuál es la diferencia de resignarse y aceptar? Yo acepté una situación que existe en mi familia, pero si yo estuviera resignada, no hubiera hecho nada por mí. Hubiera dejado las cosas en la misma situación, no hubiera visto a una Salia fuerte, una Salia capaz. Algo que yo les he comentado mucho a mis compañeros, que estoy muy en agradecimiento. Cuando llegan nuevas personas aquí, me ha tocado que ya después me dicen, híjole, yo pensé que tú estabas así como medio loca, ¿no? Porque lo primero que dices es que estás agradecida. Y sí estoy agradecida, porque yo no sería la mujer que soy ahorita, ni amaría la vida, ni sentiría ese amor por mi hija, que siempre lo sentí, ¿verdad? Pero pues en momentos es duro. Si yo no hubiera aceptado, si yo no hubiera llegado aquí. Entonces, no, yo no me resigné, no. Yo descubrí el por qué yo tengo una hija con una situación, con una enfermedad. Yo sabía, o sea, mi hija me eligió. Yo un día les decía a mis amigas, a mí mi hija, desde que ella estaba ya en el cielo, donde ustedes quieran mencionar, me eligió como su madre, porque yo tengo la capacidad de salir adelante así, claro, de aceptar la situación y de ser vocera para muchas otras personas que quieran de escuchar pues mi experiencia. Entonces no me resigné, al contrario. Es que es algo bien interesante, porque muchas veces, así como usted lo menciona, ¿no? Pues recibimos o por lo menos yo tengo contacto con muchas familias, y casi siempre en los primeros contactos, pues su expresión de emociones viene desde emociones negativas, ¿no? Sí. Porque cuando, claro, uno empieza a tocar ciertos temas, y uno llega, y yo siempre les pongo en mente una idea, ¿verdad? De que al final, nosotros como familia, nuestro punto, pues si hablamos también de que tenemos que tener una recuperación, nuestra meta sería poder convivir, ¿verdad? Con una persona con cualquier problemática, sin necesidad de que gobierne, ¿no? Mi vida. Entonces, y cuando uno les habla de aceptar desde este punto, ¿no? Desde el amor, pues se cuestiona y decir, ¿cómo? Pues me resigno, ¿no? O sea, simplemente es lo que me tocó y ya no hago algo más. O sea, se llega a una resignación, pero desde la emoción de pues más negativa, como de enojo, de resentimiento. Y claro, usted lo decía ahorita, es un proceso que se vive como familia, ¿sí? No es cuestión de negarlo, pero sí es una cuestión de transformarlo, ¿no? Porque si no, entonces nunca se puede llegar a una aceptación, realmente. O sea, queda uno en un estancamiento, decir, pues ya, o sea, no hay más, y si quiere, o porque uno también llega a como a decir, bueno, pues es que si tú ya no quieres hacer nada, ¿verdad? Pues igual dejo de hacer algo yo.
pero siempre desde una emoción más negativa. Yo creo que ahí no tiene los mismos resultados para nosotros, ¿no? O sea, no se siente igual y tampoco apoyamos a ellos de una mejor manera, ¿no? Y es ahí donde entra el amor, que decía ahorita Azalia. Yo creo que mucha literatura de familias en recuperación nos habla de con o si consumo de mi familiar, yo debo de estar bien. Y es muy complicado. Yo sé que es muy difícil llegar a eso, pero ahorita también lo mencionaba la señora Azalia, o sea, cuando las cosas se ponen mal, es cuando más tengo que hacer por mí para poder tener un efecto bueno en las personas que me rodean y no llegar a esa resignación, porque pues no, o sea, la vida no se trata de resignarte a vivirlo así, o sea, con esta situación, aunque sea negativa, ¿qué voy a hacer para vivirlo de una mejor manera? ¿Verdad? Porque ahorita lo decías, Majo, o sea, mi vida no debe de estar anclada a la otra persona. O sea, y eso es por lo que tanto trabajamos nosotros, las familias en recuperación, ¿no? Que realmente ya mi estado de ánimo no dependa de otra persona, dependa solamente de mí. Sí, claro, es cuando hablamos de la codependencia. Esa palabrita que nos aturde tanto, ¿verdad? De que te vuelves codependiente de tu familiar. Yo les puedo decir que yo le digo, no, ahorita no, a lo mejor habrá personas que se puedan medio confundir y sentir que es una manera como de aceptar o de decirle, sí, haz lo que estás haciendo. No, o sea, yo le digo, yo no estoy de acuerdo con lo que tú haces, sí, pero yo no puedo hacer nada con lo que tú haces, pero sí puedo hacer con lo que yo hago, ¿sí? Eso es lo que cuando ella y yo tenemos pláticas, yo le digo, o sea, no vamos a confundir el aceptar con el permitir. Ahí se puede confundir un poco, sobre todo nosotros cuando somos papás de jóvenes y de adolescentes. No. Estoy aceptando, sí, que tienes una enfermedad y que tenemos que trabajar en ella. Tenemos que trabajar en ella en conjunto, en familia, pero eso no significa que lo estoy permitiendo, que lo voy a permitir. No. Claro que no, o sea, para no confundir, porque sí puede pasar eso, de que hay una confusión ahí y hay que dejarlo bien claro, bien claro. Señor Alonso, ahorita nos compartía que usted, algo que anhelaba mucho era no tener una familia como en el mismo entorno en el que usted creció, y nos platicaba que lamentablemente no fue así. ¿Nos podría compartir un poco de eso? ¿Cómo lo vivió usted? Sí, con todo gusto. Sí, desafortunadamente, cuando pues iniciamos nuestra vida matrimonial, mi esposa y yo, ya inicia también la familia, pues bueno, uno trata de hacer lo mejor para que estén bien. Y de hecho, pues uno se aboca a que no les falte o no tengan las carencias hasta cierto punto que uno tuvo en la infancia, las limitaciones. Y quizá no equilibra uno, no busca un equilibrio entre lo familiar y en el caso mío de la búsqueda de que sea suficiente el sustento económico para lograr ese propósito, ¿sí? Que vayan a lo mejor en formación educativa, académica, etcétera. Y bueno, en mi caso, mi esposa también, los dos laborábamos. Yo mucho tiempo al grado de descuidar incluso, no en ausencias, sino en tiempo de día, el dedicarles tiempo especial a los hijos. Porque había ocasiones en que no podía sentarme con alguno de ellos a ayudarle a hacer alguna tarea escolar. Entonces me sentía muy mal porque la carga laboral me exigía mucho tiempo, mucha demanda y desafortunadamente pues no podía yo negarme a no hacerlo. Entonces allí
nuestra primera hija va bien en sus primeros años, continúa hasta aproximadamente los 15, a la edad de 15 años, cuando después de festejarle esos años, hacerle su festejo, empieza pues a incurrir en otro camino que inicialmente uno lo ve como parte de la adolescencia, de la juventud, inicio de la juventud, y pues como que es una etapa que atraviesan todos los jóvenes que son rebeldes, y no dimensiona uno hasta dónde puede ser permisible o no. O es donde yo entraba en el conflicto, en las sesiones que tenemos de los lunes, donde, bueno, uno dimensionar qué es controlar o educar o prevenir a los hijos. Yo no entendí el concepto de bueno, controlo o lo estoy advirtiendo que no ese es el camino correcto. Ahí empezó nuestro problema en esa edad de nuestra hija. Un problema que se prolongó por cerca de 20 años. En todos esos años fue muy difícil nuestra vida familiar. A pesar de ello, mantuvimos mucha unidad, mi esposa y yo, y ambos tratábamos de salir adelante. También yo me preguntaba, dije, bueno, pues ¿qué pasó si nosotros no dimos ese ejemplo? ¿Dónde fallamos? ¿En qué fallamos si tratamos de darles lo mejor a nuestros hijos, de que no tuvieran las carencias que tuvimos? Y sin embargo nos pasa esto. ¿Dónde fallamos? Siempre teníamos ese sentimiento de culpa. Entonces, no llegábamos a entender por qué, a pesar de los esfuerzos. Y veíamos que ya rebasaba los límites hasta cierto punto de que uno pudiera tolerar. Entonces, y no encontrábamos, debo decirlo, no encontrábamos respuesta de apoyo institucional. También a lo mejor la búsqueda no fue suficiente, pero queríamos nosotros queríamos recurrir a alguien que nos apoyara, que a pesar de que estuvimos en años posteriores en escuela para padres, para ver si encontramos por ahí alguna orientación que nos ayudara. En lo familiar no compartíamos el problema por el que atravesábamos, lo ocultábamos. Con las amistades tampoco, salvo yo en lo personal con un gran amigo que tengo, sí lo comentaba en algunas ocasiones con compañeros de trabajo en viajes de trabajo que hacíamos, pues comentaba, pero muy superficialmente, no con el detalle que se tenía y que debíamos de enfrentar. Entonces, fue muy difícil esos 20 años. La enfermedad, ya entendiéndolo como enfermedad, cualquier adicción, no nada más es de la persona que la padece, sino también de los que estamos a su alrededor, porque vamos en paralelo, vamos de la mano, nos estamos enfermando a nosotros sin saberlo, simultáneamente, ellos en su adicción y nosotros en el aspecto emocional. Y como decía, eso acarrea otras enfermedades de tipo en lo físico. Entonces, el ofrecimiento que nos hacen en estas instalaciones de que nosotros podíamos acudir también a seguimiento después de su egreso, independientemente de las recomendaciones que ella ya llevaba, que también siguiera para que tuviera abstinencia y no nada más estuviera en la fase de abstinencia, sino que alcanzara la fase de sobriedad, que es cuando se tiene crecimiento en la persona. Creo yo que lo está logrando, que va por ese camino a 3 años de eso. Pero seguimos en paralelo, seguimos de la mano, hombro a hombro, en el camino de la recuperación. Ella, en sus recomendaciones y en lo que ella misma ve que es bueno, que también ha incorporado algunos
algunas prácticas que nosotros consideramos que son buenas porque vemos los resultados. Por ejemplo, medita mucho. Entonces creo yo que eso es muy bueno. Y nosotros acudimos a las reuniones de seguimiento semanal ya como codependientes aquí en las instalaciones, que nos ha ayudado mucho, no se imaginan cuánto. Hemos aprendido muchas herramientas para llegar a esa etapa de la aceptación. Ya lo aceptamos y no nos avergonzamos de comentarlo ya con familiares o con amigos, porque lo aceptamos. Creo yo que cuando uno lo acepta, pierde el temor y la vergüenza de comentarlo. Ya, al menos eso siento yo. Ya no me da vergüenza comentar que atravesamos por esa situación. Y me siento muy satisfecho. Mi esposa y mis hijos, demás hijos, nos sentimos muy contentos de que estamos creciendo en ese camino. Si aplica también el término sobriedad en nosotros los codependientes, creo que estamos en sobriedad también porque estamos creciendo. Tenemos una más coherencia, más funcionalidad familiar, y eso nos da mucha satisfacción. Nos sentimos muy a gusto. Entonces digo, seguiremos de la mano, pendientes. No descartamos la posibilidad de que pueda haber recaídas. Ya nos lo han indicado aquí en las sesiones de seguimiento, que pueda suceder, pero también nos han dado herramientas para estar preparados y saber qué hacer si llegara a presentársenos ese momento. Es un recorrido pues muy largo el que se tiene que cruzar o atravesar, y doloroso sobre todo, ¿no? Usted no lo compartía, doloroso pues en su historia desde su papá, luego se le presenta con una hija, ¿verdad? Y ustedes dos nos comparten que el haber llegado a la clínica fue algo que les apoyó a llegar a esta aceptación de la que ya nos platican, ¿no? A también de ya tener mucho más conocimiento. Pero para poder llegar, y creo que ese es parte del proceso, porque lo que ustedes hicieron al llegar a la clínica fue pedir ayuda. Sí. ¿No? Y creo que hay muchas fases o etapas que se cruzan a través de este proceso. Primero, una gran negación, ¿verdad? Cuestionándonos por qué nosotros, por qué la complicación a nuestras vidas, a nuestras familias. Y luego se prenden muchas alertas, ¿no? Lo hablamos también ahorita, el hecho de sentir que es un problema y eso genera incomodidad. Pero creo que todo eso es necesario atravesar para llegar a esta aceptación de la que estamos hablando, ¿no? Y para muchos el tener que pedir ayuda también implica otro proceso, ¿no? Implica pues atravesar la negación, implica también el orgullo de cómo no voy a poder solo, de cómo no voy a poder yo con mi hija, cómo no la voy a poder sacar adelante, ¿verdad? En su caso. Y creo que es importante hablar de esta parte, ¿no? De poder levantar la mano y saben que desconozco de lo que me está pasando, no sé qué hacer, no sé ya cómo, no está en mi control, ¿no? Y poder llegar a este punto, porque si no yo creo que muchas de las personas se quedan ahí y por eso no se trasciende y no se llega a una aceptación, porque se quedan anclados en una ignorancia o en un desconocimiento o en una indiferencia del problema y ahí mueren, ¿verdad? Y mucha problemática se queda ahí, no se le da solución. Y yo creo que pues a nosotros, por lo menos yo, ¿verdad? Agradezco mucho que nos compartan cómo ustedes o como una familia el hecho de levantar la mano y reconocer que hay una situación en casa que hay que atender, pues no es un signo o un síntoma de una derrota, ¿verdad? O de un fracaso, no al contrario, sino de una evolución, porque ustedes ya hablan también desde un punto de agradecimiento de la enfermedad, ¿sí? Y hablan desde un punto fue la aceptación con tanto amor que decir, me está transformando a mí más que nada, ¿no? Porque pues también hay que aprender y yo creo que también eso es parte de aceptar, el empezar a amarnos a nosotros
el saber que no tenemos el control de la situación, el saber que las cosas son así, ¿verdad? Y que tengo responsabilidad, claro, que tengo que hacer algo también, pero que al final de cuentas hay algo más grande y que no tengo el control, ¿no? Y esa es una pieza bien importante para llegar a esa aceptación de este proceso tan complicado. Sí, ahí viene lo que se habla tanto en los 12 pasos, en los grupos de AA y también pues aquí, el poder supremo. Cuando tienes que aceptar que hay cosas que se lo tienes que dejar al poder supremo, que hay cosas que tú como mamá, como papá, como hijo, como el que tiene el familiar, puedes hacer y hay cosas que no puedes hacer, que no las puedes cambiar, que no están en tu control, que te lo tienes que dejar al poder supremo y aceptar que así es, ¿verdad? Y empezar a trabajar en uno y en lo que uno sí puede hacer y en lo que uno sí puede cambiar, pero no puedes controlar lo que las demás personas o tu familiar haga o no haga. Pero también eso, cuando aceptas que no puedes controlar ni puedes cambiar, también te da tranquilidad. Te da tranquilidad y te ayuda a trabajar en ti. Sí, mucha gente cree que también cuando alguien llega a aceptación o cuando una familia ya externa o platica eso, de pronto otros que lo ven desde afuera pueden como interpretar ya una indiferencia o ya como cero interés del problema, ¿no? Pero no, o sea, yo creo que cuando ya uno llega a ese punto de poder vivir, aunque nos importa, ¿no?, la situación de nuestro familiar, sí, pero de poder continuar con nuestras vidas, pues al final de cuentas creo que es la gran meta, ¿no? Creo que es la meta a cruzar. Y no se trata de que realmente se vuelva nosotros como familia nos volvamos indiferentes, ¿no? Simplemente pues aprendimos. Llegamos a un aprendizaje de cómo sobrellevar todo eso. Sí, cuando uno tiene el conocimiento y de lo que significa, el significado tan profundo que es la aceptación, y cuando ya uno logra ya tener esa aceptación, creo yo que es liberador. Sí. Es liberador y siente uno que hay un desprendimiento de una emoción que lo agobiaba a uno mucho. Definitivamente, entonces se libera uno y se siente uno con más libertad, con más confianza, más paz. Sí, ese es lo que yo he sentido. Un despertar espiritual, sí, lo llamaríamos, ¿no? Sí, así es, un despertar espiritual. ¿Y cómo es importante el trabajar con nuestra espiritualidad? Híjole, la última vez que ustedes hicieron ¿qué fue lo que hicieron con Vicente? Se me fue el nombre. Que venimos muchas personas. El foro. El foro, gracias. Algo que yo le pregunté a Vicente y que me lo contestó de una manera que me quedó así bien claro, le dije, bueno, ¿cómo trabajar con la espiritualidad? Porque a veces confundimos espiritualidad con religión. Y me dijo él, mira, la espiritualidad es que siempre tú tengas un contacto contigo. Entonces dije, ay, siempre qué difícil, ¿cómo? Pues como decía el señor Alonso, meditando, descubriendo qué siento, qué quiero, qué pienso. Cuando yo sé qué me está pasando, estoy trabajando con mi espiritualidad y estoy teniendo un contacto conmigo mismo. Entonces de ahí viene el agradecimiento y la aceptación. O sea, respetando las creencias de cada quien, respetando el ser supremo de cada quien, pero la espiritualidad es base para tener la fe, la fuerza y la aceptación. Una pieza bien clave la que está tocando, algo que de verdad sí no se puede seguir avanzando si esa parte no se está trabajando, ¿no? Uh-huh. Sí, comparto completamente con usted el punto de la espiritualidad. Familia, y algo que no podemos dejar por un lado cuando hablamos de aceptación, nosotros como familia, límites. Yo quisiera que nos compartieran ustedes cómo trabajaron esos límites, cómo responsabilizaron a su familiar de su enfermedad,
porque para ustedes poderse enfocar en ustedes y empezar a trabajar en lo individual, tuvieron que soltar. Uy, sí. Tuvieron que, esas responsabilidades que ustedes por años, el señor Alonso nos hablaba de 20 años, usted, señora Salia, de muchos años, tuvieron que soltar esas responsabilidades para ustedes empezar a trabajar en ustedes. ¿Cómo es empezar a establecer límites? ¿Cómo es dar ese paso de responsabilizar a la otra persona de su enfermedad para yo poder trabajar en mí? En el caso de nuestra hija, ella, bueno, pues es madre soltera. Entonces, nosotros la apoyamos mucho. La apoyamos mucho precisamente porque una madre soltera, como ustedes saben, pues se le dificultan muchas actividades. Entonces, nosotros, los límites, creo yo que nos basamos mucho en la confianza que hemos depositado en ella y que va transitando por un camino de sanación, así lo vemos. Y la apoyamos mucho con actividades propias de un hombre en el hogar y con ayuda también con nuestro nieto, nuestro nietecito. Pero nosotros sí le dijimos que le íbamos a estar apoyando en la medida en que ella estuviera en el camino de la recuperación. Entonces, si veíamos que ella se separaba de ese camino, entonces nosotros íbamos a limitar los apoyos. No sé si eso sea un límite genérico, muy general, pero en ese sentido vamos avanzando. No sé si nos esté funcionando. Estamos muy pendientes lo más que podemos de que ella siga las recomendaciones que aquí le hicieron a su egreso, aquí en el centro, en la clínica. Entonces son un límite quizá muy general, pero que vamos por buen camino. Sí, en mi caso yo estaba un poco confundida porque pues siempre desde un principio de todo esto pues se acudieron a psiquiatras, a psicólogos, a terapeutas y me hablaban mucho de los límites, pero hasta que yo llegué aquí entendí lo que era un límite. Los límites eran para mí, no para ella. O sea, el límite era para mí, hasta donde yo estaba dispuesta a permitir cosas, hasta donde yo estaba dispuesta a aceptar faltas de respeto, gritos, insultos, que no hubiera cordialidad en casa entre ella y yo. Ella, pues vivimos ella y yo solas. Entonces entendí que los límites eran para mí. Estaba confundida de lo que era límite. Entonces dije, Azalia, ¿qué vas a permitir? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Entonces empezamos a hablar lo que no hacíamos. Entonces yo ya le decía a ella, porque nos pasa mucho a las mamás y sobre todo las mamás en mi caso que pues ella y yo solas, es mi única hija, pues hasta de alguna manera los adolescentes son bien inteligentes y te van envolviendo y pues son manipuladores. Entonces yo dije, Azalia, ¿hasta dónde tú vas a permitir que ella exija, que ella pida, que ella diga, que ella haga? ¿Qué quieres tú? Entonces lo empezamos a hablar y le empecé a decir qué sentía yo, qué me pasaba a mí, qué necesitaba también yo y a establecer límites en mi vida. Y ella fue cuando dijo, pues caray, pues sí, o sea, no nomás es esa mamá que tiene que mantener, hacer, limpiar, llevar, traer, no. O sea, tengo una mamá que necesita, tengo una mamá que le duelen las cosas. También siente. Que siente. Ella lo tuvo que aprender, pero a través de mí, porque yo puse límites en mi vida. Y le dije y lo hablé. Es cuando empieza eso tanto que te dicen en los libros de AA, la comunicación asertiva, que es bien complicada con los adolescentes y con los jóvenes. Se batalla, se tiene que trabajar en eso. Entonces, tuve que aprender lo que eran los límites. Yo decía, no, es que nada más no vas a salir y vas a llegar a tal hora y tienes que limpiar tu recámara. No, había que hablar.
Había que poner, que ella entendiera que yo también siento, que yo también necesito, que yo también pongo límites. Entonces, de esa manera fue como yo entendí lo que eran los límites. Claro, mucho se batalla y se sigue batallando. O sea, es joven ella y quiere hacer cosas, ¿verdad? Y lo entiendo perfectamente, pero siempre y cuando, pues, con límites y aceptando ella que los tiene también ella, que los tiene por el hecho de que tiene una enfermedad. Entonces, ahí fue yo. Para mí fue difícil, yo entendía que los límites eran hacia ella y no. Los límites eran para mí. Toca algunos puntos bien importantes en el tema de límites. El hecho, porque nos habla de un autoconocimiento, ¿verdad? Un autoanálisis de nuestra persona, justo para poder saber cuáles son nuestros límites, ¿no? Estos cuestionamientos, ¿qué quiero? ¿Qué estoy dispuesta? ¿Sí? Y el otro punto que ambos abordan, ¿no? La comunicación. Sí. La comunicación son puntos bien importantes y yo agregaría uno más, la firmeza, Sí. el mantenerlos, ¿no? Porque también hemos platicado el hecho de decir, bueno, pues si no voy a estar dispuesto, no voy a poder, o simplemente a la primera voy a ceder con algún límite, pues mejor ni lo pongo, ¿no? Mejor ni me desgasto, ni gasto mi energía en la discusión del límite, ¿verdad? Y yo creo que ese es un punto donde muchas familias llegan también a confundirse, porque sí. No es la única, ¿verdad? No es la única. Y esos tres, comunicación, firmeza y el autoconocimiento, puntos bien importantes para establecer algún límite primero propio y poder ser capaz de poner un límite a alguien más. Sí, sobre todo, sí hacerle ver a nuestro familiar que no queremos seguir con los mismos sufrimientos que hemos vivido en el pasado y que queremos ya otra forma de vida más en armonía. Creo yo que esa es una condicionante también hasta cierto punto para pedirle pues a nuestro familiar que nos ayude a lograr eso, a lograrlo, porque la vida es muy corta, los años se van muy rápido. En mi caso, por ejemplo, yo me pongo a pensar en momentos de soledad, digo, bueno, ya a lo mejor y me queda menos de la cuarta parte del promedio de años de vida que tenemos las personas. Dice, entonces no hay que estar ya con dificultades, vamos a aportar ambas partes para estar en bienestar, prescindir de muchas situaciones que en el pasado recurríamos para poder lograrlo, porque finalmente la vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Entonces eso es lo que hemos pensado. Yo me quedo con algo que mencionaron al fin los tres, ¿no? O sea, comunicar cómo me siento, que yo también siento, que yo también la estoy pasando mal, que ya no estoy dispuesta a, pero creo que ahí es donde entra el miedo de todos, ¿no? O sea, es que ¿cómo voy a aplicar un límite si nunca lo he hecho? O sea, me voy a afrontar a algo desconocido para mí, por eso como familia nos es tan difícil establecer límites. Pero luego cuando los aplicamos, yo incluso tengo algún recuerdo suyo en algún lunes, Azalia, decir, lo puse, no pasó nada de lo que mi mente catastrófica pensaba que iba a suceder si establecía ese límite. Y todo lo contrario, me sentí tan bien. Exacto. También recuerdo a Cristi en algún momento, a su esposa, decir, es que estoy aplicando límites y cuando los aplico me siento muy bien, o sea, me siento bien cuando veo el efecto que tiene en las otras personas, y es que el límite no es dañar a la otra persona, porque como estoy comunicando mi sentir, es estar en ese bienestar del cual nos habla usted, señor. Muy bien, familia, pues antes para ya ir cerrando,
nos dimos a la tarea de abrir un espacio de preguntas con familias que ahorita están activas, me refiero a que están activas en un tratamiento su familiar, y pues porque, como saben, ya ellos son personas que ya llevan tiempo en esto de la recuperación, y ellos tienen dudas, tienen inquietudes como ustedes hace algunos años los tenían. Me gustaría pues compartirles, ¿verdad? Leerles algunas de las preguntas que ellos pues quieren que ustedes le respondan, ¿verdad? También nosotros, María José y yo, aquí estaremos apoyándoles a contestar, pero pues me gustaría mucho que ustedes, pues fuera de ustedes, ¿no? Porque ya pasaron por esas inquietudes. Son pocas preguntas, entonces esta se me hace muy, muy importante. Dice, ¿a qué señales debemos de estar alerta cuando mi familiar salga? Empiezas a conocer un antes y un después de tu hijo. Y yo les puedo decir, las señales son cuando deja de tener un orden en su vida. Porque eso es lo que primero que nada aprenden aquí, a tener un orden en su vida. Levantarse, asearse, estudiar, trabajar. Entonces, una señal así es muy en mi caso, es cuando deja de haber orden en tu familiar, en tu hijo. Cuando ya no tiene una estructura, me dijiste la palabra, gracias. Una estructura en su vida. Porque al perder la estructura vuelven a caer en los mismos vicios, en las mismas actitudes y comportamientos que los llevaron a. Entonces esa es una señal así muy peculiar de que ya nos está faltando el que falten a su grupo, el seguimiento que aquí les indican como debe de ser, si ya no van a grupos, si ya no tienen el apoyo, medicamentos. Híjole, qué bueno que mencionas eso. He escuchado tanto aquí en estos años de estar aquí los lunes, es que el medicamento ya que no se lo den, que se lo quiten, porque va a ser la misma, está tomando medicamento y luego pues es la misma, ya es como si estuviera una adicción. No confundamos, por eso tenemos que tener bien claro y hablarlo mucho con el psiquiatra de nuestro familiar. El medicamento no se suspende. El medicamento tiene que irse controlado por un especialista. Entonces, todo eso es una señal si dejan de tomar medicamento, si ya no hay estructura en su vida, si vuelven a sus mismas conductas y comportamientos anteriores. Esa es una señal de alerta en el familiar cuando algo está ahí mal. Sí, yo agregaría que cuando nuestro familiar se aísla, empieza a separarse del entorno familiar, disminuye la comunicación con la misma familia, sus hábitos de higiene personal también se minimizan, empieza a descuidar su persona, su misma fisonomía también es diferente. Entonces, cuando está iniciando en una adicción. Así a grandes rasgos, eso creo yo que observaría cuando es selectivo con ciertos grupos de amigos, también cuando cambia, también eso lo consideraría. Hay otra que también, aquí se me hace interesante. Dice, ¿creen que deba de haber un momento mientras él o ella está dentro de su proceso, o sea, que está internado todavía, donde se deba disculpar con la familia? Yo creo que esa pregunta nos dice mucho. Uh-huh. Donde el familiar que está aquí se deba disculpar con su familia. Sí. Bueno, en mi caso yo no esperaba una disculpa de mi hija. Nunca lo esperé porque acepté que era una enfermedad. Sí la hubo, pero no porque yo la pidiera, ni porque yo la estuviera esperando. La hubo porque ella la tuvo en su momento ya de estar rehabilitada, es la palabra. Pero
yo no pensaría que como papá o como familiar no debemos de esperar una disculpa de la otra persona. Debemos de hacer lo que a nosotros nos corresponde como familia, lo que ya hemos mencionado anteriormente en todo esto. Eso es lo que debemos de esperar, es nosotros trabajar en eso, aceptar que hay una situación, aceptar que hay una enfermedad. Si viene después la plática, la comunicación, la disculpa, bendito Dios, ¿verdad? En el caso de mí que soy una mujer de fe, pero si no viene, igual el amor es la más grande disculpa, creo yo. La convivencia es la más grande disculpa y la rehabilitación de nuestro familiar. Es la más grande disculpa que pueda haber. Creo que cuando nuestro familiar está en el camino de la enfermedad, difícilmente pueda ser real una disculpa. Pueda darse, no lo descarto, pero también con fines de manipulación, de sacar ventaja. No creo que sea auténtico porque está en mucho riesgo de volver, de recaída, de estar recayendo constantemente. Sí sucede, puede suceder, pero no va a ser auténtico, no va a ser real. Eso es lo que yo considero. ¿Qué puntos tan fuertes abordan? Nótese su trabajo. Y ahorita que se las decía que es una pregunta muy interesante porque ahí nos habla del trabajo que la familia tiene que hacer. Porque muchas veces, obviamente, o sea, muy dentro de nosotros queremos escuchar esa disculpa y queremos hasta cierto punto que nos reconozcan todo lo que hemos soportado, apoyado y demás, pero creo que nos habla mucho esa pregunta de lo que yo tengo que trabajar en mí. Sí. Muy independientemente si existe esa disculpa de mi familiar o no. Y pues lo que usted dijo, dentro de un tratamiento, recibir una disculpa, pues así como usted la describió, no, sí, pero no sería, yo creo, muy auténtica. Que evidentemente, pues sí hay mucho, quizás culpa, arrepentimiento, pero así auténtica, yo creo que eso se va dando con acciones. Ya cuando nuestro familiar egresa, y que con sus acciones, con la convivencia, el amor, todo lo que nos mencionó. Entonces, gracias por esas respuestas. Bueno, y yo aquí vi una que me pareció que a mí me gusta mucho plantearla. La verdad, no sé por qué, pero bueno, dice: buen día, mi pregunta sería ¿cómo aprender a aceptar con amor si mi hijo decidiera no dejar la droga? Sí. Me parece, o sea, me gusta mucho porque yo, y lo comentaba ahorita, ¿no? En un momento, yo creo que esa es una gran meta para uno como familia. Que a algunas personas les puede parecer algo utópico, ¿no? Pero yo creo que cuando uno llega a la verdadera aceptación y hace lo propio, hace todo el trabajo, todo el proceso, se llega, ¿no? Se llega a aceptar, pues porque al final de cuentas es parte de, vaya, no sé si estoy dando muchas vueltas en el punto, pero y va a salir desde ahí, desde el amor, porque si uno no llega a aceptar eso, o yo lo hablo mucho de entonces es condicionar el amor. No, y el amor pues no se condiciona. No se condiciona. Entonces, para mí es un trabajo personal muy, pero muy, muy profundo el poder llegar y bueno, yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero lo hablo desde pues la experiencia también familiar y yo sé que eso es posible. Yo lo he visto en mi familia y con mucho amor, ¿eh? Esa pregunta se nos hace muy seguido los nuevos familiares que llegan aquí los lunes al seguimiento. Y algo que yo siempre digo es, tu familiar consuma o no, tú nunca dejes tu grupo. Tú nunca dejes de ver por ti, de hacer algo por ti, de seguir en la lucha. O sea, porque nosotros no podemos hacer nada con la decisión que tomen los demás. Reitero lo mismo que dije hace unos minutos. Entonces,
sigue en la lucha y te va a ayudar a aceptar también el que haya decidido no dejar de hacerlo. Consuma o no consuma, tú siempre estás en tu grupo, tú siempre estás en la lucha, trabajando con tu espiritualidad y con el amor, como dices tú, con mucho amor y lo que hagan las demás personas, pues no está en tus manos. Tristemente no está en nuestras manos, aunque sea tu hijo y aunque digas tú como no, este es menor de edad o este está muy joven, no está en nuestras manos, pero nunca dejes de ver por ti, nunca dejes de asistir a tu grupo, como yo les digo a mis compañeros, haya consumo o no haya consumo. Es un mantenimiento personal. Por eso yo decía, es un trabajo personal muy profundo, porque es el aceptar que no tengo el control de la otra persona, ¿no? Del control de la vida de los demás, No. que van a pasar 1000 cosas, así yo lo acepte o no lo acepte, van a pasar. Entonces, pues qué mejor que hacer ese ejercicio, ¿no? Porque si no, entonces uno condiciona, ¿verdad? Porque entonces si no uno se llena de muchas emociones también negativas, de sentir que no nos quieren, ¿no? Porque tomaron la decisión y pues eso para una persona es duro de trabajar, ¿no? Es un proceso duro de cruzar y pues sí, yo creo que lo resumiría en mucho trabajo personal. Y fíjate que con lo que dices, creo que si no lo estás aceptando, entonces no hay aceptación. Porque si está condicionado a que tu familiar consuma o no consuma, pues entonces no ha habido aceptación en ti. No hemos trabajado con nuestra aceptación. Si lo aceptas, sabes que puede suceder. Sí. Entonces ya ahí sí lo estás aceptando. Este es el tema, ¿no? La aceptación. Decía una compañera de ustedes, bueno, del grupo de los lunes, que su hijo le decía, yo sé que te dicen que voy a recaer y no sé qué y bla, 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 y me gustó mucho que ella le dijo, sí, y estoy preparada para eso, estoy preparada para esa recaída que vas a tener. Y es que es cierto, ¿no? O sea, yo creo que ese es parte del proceso, prepararnos para que esas complicaciones pues no nos afecten tanto, ¿no? O sea, no es que, porque de afectarnos nos va a afectar. Sí, claro, duele. Sí, pero que no nos ate, ¿no? Que no sea un impedimento para nosotros también poder continuar con nuestra vida, ¿no? Que no nos gobierne. Yo creo que mejor definición no pudiste darle, ¿no, María José? Complicaciones, que la reincidencia en el consumo no es el fin del mundo. Simplemente una complicación de este proceso de la enfermedad del que estamos hablando. Muy bien, familia, pues ya con esa pregunta sería el cierre de este espacio. Yo quisiera de verdad una vez más agradecerle el que se hayan dado el tiempo de estar aquí. Sé que muchas de las familias que nos escuchan pues van a entender y van a encontrarle más sentido a todo esto. Gracias por estar aquí y pues no sé si quieran agregar algo. Bueno, yo quisiera reiterar nuestro agradecimiento a Clínica Monarca, porque definitivamente vimos luz al final del túnel, después de que fue muy difícil. Antes de que ingresara aquí y terminara su programa, y desde luego a nuestro ser superior, a mi ser superior, mi Padre Dios en este caso, que también nos ha dado muchas bendiciones y nos está atendiendo nuestras plegarias en el sentido de que vayamos por ese camino de recuperación. Sí, pues yo nada más para terminar esto, primero que nada, pues quiero darle gracias a Dios. Gracias a Dios, porque como lo dije ahorita, yo estoy agradecida por la situación, por mi vida, por mi hija. Ella me eligió, la amo, me ama.
Y quiero darle gracias a todas las personas que se han convertido en mi familia, porque yo les digo que para mí Monarca es mi espacio seguro, es mi familia, son mi familia. Aquí yo he sentido paz, tranquilidad, he encontrado respuestas a muchas cosas que me pregunté por años. Entonces, estoy muy agradecida. Dentro de mis oraciones, yo le decía el otro día a Bere, siempre están todos, el equipo Monarca, mis compañeros, sus familias, mi hija, y nada más decirle a las personas que el otro día yo les decía que me da mucho gusto ser así como que vocera y poder de alguna manera contribuir y poner así un granito en ayudar a las personas y quiero decir que aceptes cuando sucede una situación así en tu casa, cuando tienes en casa a una persona con un problema de adicción, alcoholismo, de salud mental, y que lo veas como una bendición que te va a ayudar a tener un amor a la vida diferente, un respeto a la vida diferente y un respeto a los seres humanos, a todos, porque todos carecemos, todos necesitamos y todos queremos. Entonces, acepten, quieran, amen y dense la oportunidad de descubrir lo maravilloso que te regala la vida cuando tienes a una persona en casa con una enfermedad de tipo mental o con una adicción, porque Dios nunca se equivoca. Por algo llega a tu casa, por algo llega a tu vida. Entonces, vean eso, traten de ver eso, es muy difícil, lo entiendo, pero le doy gracias a Dios que me dé la oportunidad de estar aquí, de tener este micrófono y que alguien escuche lo que yo estoy diciendo y le llegue así como que algo y ayude a otra persona y esa persona ayude a otra persona y así. Entonces, muy agradecida. Gracias por el espacio. Gracias por permitirme estar aquí. Gracias a ustedes, ¿no? Primeramente por su tiempo muy valioso el que dedican. Primero porque ustedes, no sé si ustedes están haciendo como la reflexión, pero lo que ustedes invierten en su recuperación, ¿verdad? Están regalando también mucho a otras personas. Y ustedes lo han escuchado en palabras ya no de nosotros, sino de sus mismos compañeros que van llegando, ¿sí? Que les agradecen mucho sus palabras, su constancia, porque yo creo que no hay mejor palabra o simplemente el hecho de verlos a ustedes con su disciplina y con su constancia. Que a pesar que ha habido situaciones complicadas también, parte del proceso, aún continúan firmes en su recuperación también, ¿no? Entonces, pues primeramente gracias a eso, gracias también pues al espacio de poder tocar estos temas que no es fácil, lo hemos hablado en muchos otros momentos, no es fácil hablar de estos temas con cualquier persona. Es importante acercarnos con personas que nos entienden, personas que han pasado lo mismo que nosotros, porque pues es de ahí de donde nosotros nos nutrimos también. Entonces, yo agradezco también mucho el espacio que me dan de compartir con ustedes, ¿verdad? De poder seguir transmitiendo esto que, pues, no sé, son cosas de un poder superior que uno termina en los momentos y en los lugares exactos. Exacto. Para poder transmitir esto. ¿Por qué? No sabemos por qué estamos o tenemos la tarea o la misión de llevar este mensaje, un mensaje de esperanza al final de cuentas, y de que las cosas realmente se pueden lograr, ¿verdad? Cuando uno se lo propone, cuando uno decide hacer algo diferente. Y espero que no sea el único momento que podamos tener y que esta motivación de querer hacer algo más, de decir algo más, porque sabemos que funciona, se nos vaya, ¿no? Que generemos, si no se nos presentan los momentos, los generemos nosotros, porque yo creo que es la responsabilidad que tenemos también como familia, ¿no? Entonces, y como clínica y como instituciones, ¿no? Pues tú que nos escuchas y te sentiste identificado con algo de lo que se dijo en este episodio, como puedes ver, no estás solo,
Habemos muchas personas en este mismo camino, en esta lucha, así que si tienes dudas, quieres más información, por favor comunícate con nosotros. Aquí abajo vamos a poner todas nuestras redes sociales para poderte brindar ayuda. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Bye.